Hoy bueno, ya más bien ya se acabó la celebración de la fiesta de Hanukkah. Ya sabemos que el día empieza de 6 a 6. Ayer a las 6 de la tarde empezó, hoy termina. Pero vamos a conocer qué fue lo que pasó, lo que sucedió en esta fiesta. Y aunque no lo vean, ahorita lo van a ver como ya estaba dicho, ya estaba profetizado que esto iba a suceder, o que esta fiesta iba a suceder en lo que pasó hace, pues ahora sí, después del imperio de Alejandro el Grande. Miren lo que dice en Daniel 8, desde ahí vamos a ver. Tenemos que saber también y conocer todo lo que Dios hace. Y lo que hizo, lo hace a través del pueblo de Israel y hoy lo hace también a través de la iglesia. Pero esto nos sirve para edificarnos. No estamos haciendo ningún rito, ninguna tradición. Estamos conociendo la obra de Dios, que luego empieza. Hay ritos, no, nada. Estamos hablando de lo que Dios hizo a través de Israel y lo hizo en esta fiesta. Y miren, fue una cosa increíble, maravillosa. Algo parecido a lo que pasó con Egipto, cuando la salida. Mire lo que dice, y aquí lo estaba ya revelando, dice así: en el año 3 del reinado del rey Belsasar, me apareció una visión a mí, después de aquella que me había aparecido antes. Vi en visión, y cuando la vi, yo estaba en Susa, en la capital del reino de la provincia de los medos persas, todavía estaba en el imperio de medos persas. Vi pues en visión, estando junto al río Ulai, alcé los ojos y miré, y aquí un carnero que estaba delante del río, y tenía 2 cuernos. Y aunque los cuernos eran altos, uno era más alto que el otro, y el más alto creció después. Y vi que el carnero hería con los cuernos al poniente, al norte, al sur, y que ninguna bestia podía parar delante de él, ni había quien escapase de su poder. Y hacía conforme a su voluntad y se engrandecía. Mientras yo consideraba esto, he aquí un macho cabrío venía del lado del poniente, dice, sobre la faz de toda la tierra, sin tocar tierra. Y aquel macho cabrío tenía un cuerno notable entre sus ojos, y vino hasta el carnero de 2 cuernos que yo había visto en la ribera del río, y corrió contra él con furia de su fuerza, y lo vi que llegó hasta el carnero, y se levantó contra él, y lo hirió, y quebró sus 2 cuernos. Y el carnero no tenía fuerzas para pararse delante de él. Lo derribó, por tanto, en tierra, y lo pisoteó, y no hubo quien librase al carnero de su poder. Y el macho cabrío se engrandeció sobremanera, pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado, y en su lugar salieron otros 4 cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo. Y de uno de ellos salió un cuerno pequeño, que creció mucho al sur y al oriente y hacia la tierra gloriosa, y se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del ejército de las estrellas echó por tierra y las pisoteó. Aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, y por él fue quitado el continuo sacrificio, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio, y echó por tierra la verdad, e hizo cuanto quiso y prosperó. Entonces oí a un santo que hablaba, y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba: ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados? Y él dijo: hasta 2300 tardes y mañanas, y luego el santuario será purificado. Esto es. Y aconteció que mientras yo, Daniel, consideraba la visión,
y procuraba comprenderla. Imagínense tantos años, dice, he aquí se puso delante de mí uno con apariencia de hombre y una voz de hombre entre las riberas de Ulaí, que gritó y dijo: Gabriel, enseña a este la visión. Vino luego cerca de donde yo estaba, y con su venida me asombré y me postré sobre mi rostro. Pero él me dijo: entiende, hijo de hombre, porque la visión es para el tiempo del fin. Mientras él hablaba conmigo, caí dormido en tierra sobre mi rostro, y él me tocó y me hizo estar en pie. Y dijo: he aquí, yo te enseñaré lo que ha de venir al fin de la ira, porque eso es para el tiempo del fin. Dice, aquí ya le empieza a revelar lo que es el carnero y el macho cabrío. En cuanto al carnero que viste, que tenía 2 cuernos, esto es, son los reyes de Media y Persia. ¿Sí? Los persas, Ciro, clarito. Y el macho cabrío es el rey de Grecia, el siguiente imperio, que fue el cuerno grande que tenía entre sus ojos, es el rey primero, Alejandro el Grande. Y en cuanto al cuerno que fue quebrado y sucedieron 4 en su lugar, significa que 4 reinos se levantarán de esa nación, aunque no con la fuerza de él. Y al fin del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas, y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia, y causará grandes ruinas y prosperará, y hará arbitrariamente y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Con su sagacidad hará prosperar el engaño, y en su mano y en su corazón se engrandecerá, y sin aviso destruirá a muchos, y se levantará contra el príncipe de los príncipes, Cristo, pero será quebrantado, aunque no por mano humana. La visión de las tardes y mañanas que se ha referido es verdadera, y tú guarda la visión, porque es para muchos días. Fíjese, leemos todo esto. Imagínense, en aquel tiempo para Daniel era un misterio. Esto ya es historia para nosotros, y lo podemos checar, ¿sí? Todo esto, lo primero que le dice estos dos, primeramente el carnero con 2 cuernos, ¿quién era? El imperio de los medos persas, que fue el tiempo, ¿verdad?, de Ciro y de todo lo demás. Y luego, ¿quién destruyó al imperio de los medos persas? ¿Quién lo destruyó? ¿No es historia ya? Para él, imagínense, todavía estaba en el tiempo de los medos persas. Estaba en la capital Susa, que era el imperio medo persa, ¿me entiendes? Estaba el Señor dándole una profecía muy adelantada para su tiempo. No estaba hablando de este tiempo final, estaba hablando hasta el imperio de ¿quién? De Grecia, y ahorita lo vamos a ver. Ahorita vamos a checarlo un poquito, lo que es. Mire con cuánta exactitud el Señor le reveló los tiempos que iban a venir después de ¿quién? De los medos persas. ¿Quién iba a destruir a los medos persas? Grecia. ¿Quién no ha estudiado en la historia? Hay algunos que no saben ni nunca nada de la historia, ¿verdad? Bueno, pero si no sabes nada de la historia, tampoco vas a saber cómo se han levantado los imperios. Y todos los imperios han atacado a Israel, todos. Babilonia, Grecia, los medos persas, Roma. Entonces, estos siempre tienen una relación con Israel y siempre los han atacado. Tienen que aprender un poquito de historia, hermano, no seamos tan, ¿verdad? ¿Para qué les digo? Mire, con cuánta exactitud el Señor le reveló los tiempos, no solamente de los medos persas, sino le estuvo mostrando quién era el carnero que iba, el macho cabrío que iba a surgir, que era Grecia. Y la historia no lo dice. Alejandro el Grande, ¿verdad? Surgió del imperio de Grecia, hizo todo lo que, si usted lee un poquito de historia se va a dar cuenta. Y precisamente también con Noé, pero después ahorita van a ver con quién, ¿verdad? Y dice que su imperio se dividió, él murió a los 33 años nada más,
y su imperio se dividió en cuatro capitanes que él tenía, lo dividieron, pero dentro después de esos 4 imperios surgió, dice, un pequeño cuerno, que en la historia aquí lo estaba ya, fíjese, revelando, dice aquí, dice, y en el 22, en cuanto al cuerno, que fue quebrado, y sucedieron 4 en su lugar, esto la historia lo marca, hermano, dice, significa que 4 reinos se levantarán de esa nación, aunque no con la fuerza de Alejandro el Magno, ya ninguno, pero y al fin del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen se levantará un rey altivo de rostro, entendido en enigmas, ¿y saben quién fue ese? ¿Quién lo sabe? Antíoco Epífanes. Vea la historia, vea el libro de los Macabeos también, todo lo que sucedió con este hombre, ¿sí? Nosotros nada más sabemos lo de Egipto y todo lo demás, pero esta persecución con Antíoco Epífanes fue terrible, tremenda. Ninguna otra nación ha hecho lo que hizo esta. Ahorita van a ver por qué, ¿verdad? Dice, entonces aquí el Señor todavía le estaba mostrando el tiempo que duraría esta guerra. Dice 2300 días. Por esto aquí no está hablando del final de la bestia, del anticristo, ya que la bestia va a durar nomás 3 años y medio. ¿Dónde? En el templo, que va a hacer lo que va a hacer. Y aquí dice, mire, lo que dice en el versículo 13. Entonces oí a los santos que hablaba, y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba, ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados? Y mire, el Señor le reveló 2300 tarde, y si lo divides en días, entre 30 te da 7 años y cachuto, ¿sí? Cosa que no fue, y si dice que la historia exactamente se cumplió el tiempo en el que murió Antíoco Epífanes, y ¿saben lo que hizo este sinvergüenza? Por eso ninguna otra nación hizo lo que hizo este hombre, ¿verdad? Esta guerra. Dice, sería quebrantado, muerto, etc. Mire, ¿sabe qué hizo este personaje tan terrible? ¿Qué hizo este Antíoco Epífanes? Fue un hombre perverso, como dice aquí, a tal grado que él mismo dice que en la historia, yo ahora lo leí, ¿verdad? Como decía, que él mismo se puso Epífanes. ¿Sabe por qué? Epífanes, Josué sí sabe. Porque Epifanía viene ¿de qué? Una manifestación ¿de quién? De Dios. O sea, él mismo se puso ese nombre, Antíoco Epífanes, porque se hacía creerles a los demás que él era una representación de Dios. Y por lógica, a los primeros, con quien más tuvo el enojo y la guerra fue precisamente contra Israel, porque él dice que los atacó. ¿Por qué? Porque no quería que el pueblo de Israel, al único Dios verdadero, y no iban a doblarse nunca ante Antíoco Epífanes, que pretendía ser el que lo adorara. Entonces luchó contra ellos de una forma terrible, tremenda, matando a la gente, a los niños, un asesinato. ¿Por qué? Para prohibirles la ley de Moisés, de Dios, en el templo, que ya no se iban a circuncidar, que no tendrían que hacer reuniones, todo eso, o sea, lo hizo, pero terrible. Bueno, fíjese, ¿a dónde cree que llegó este hombre? Se levantó contra toda la ley de Israel, el templo y todos los servicios, como ningún otro había hecho, hermano. Mire, entran al templo, dice, lo roban, lo saquean, lo destruyen, por eso dice que entregó. Mire lo que dice aquí. En el versículo 11 dice, se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos y por él fue quitado el continuo sacrificio, porque no quería que siguieran sacrificando al Dios verdadero. Dice, y en lugar de sus altares fue echado por tierra, echó por tierra la verdad. ¿Saben qué hizo este hombre, verdad? Mandó a todo el pueblo de Israel
que no hicieran sacrificios, y en las ciudades más grandes mandó que todos tenían que sacrificar cerdos en vez de los, fíjese, y eso fue lo que hice. Pero llegó a tal grado, ¿verdad? Robaron, saquearon, prohibieron la adoración, el culto a Dios, que sacrificaran a sus dioses a través de puercos para ir en contra, pero a tal grado, ¿verdad?, que en el templo del Señor en Jerusalén, no sé, véanlo y verán lo que hizo, levantó una estatua de Zeus, de su dios, pero no, o sea, imagínense, y esto enardeció a los verdaderos judíos, los verdaderos, y muchos que son falsos y todo, tuvieron que sucumbir ante las pretensiones de este hombre, pero no todos. Ahí es donde surgen los macabeos, la familia de los macabeos. Bueno, puso una estatua de Zeus, pero lo más terrible de todo, dice que sacrificó cerdos en el lugar, en donde sacrificaban los. Fíjese, por eso, ¿quién hizo esto? Ningún otro. O sea, hizo una matazón de gente porque los judíos verdaderos no. Entonces, dice que muchos se fueron de Jerusalén, de Israel, y huyeron a otros lugares. Pero él asoló completamente a Israel y a la gente, o sea, prohibiéndoles, matándolos, ¿verdad? Y pusieron esa estatua y además sacrificaron cerdos en el templo. Pero dice que ahí Dios siempre tiene un as, porque la mayoría también de los judíos, ¿verdad?, ante esa persecución y tan terrible, a muchos los mataron. Dios levantó un hombre, ¿verdad? Vamos a decir lo que son las familias de los macabeos, ya es otra historia, ¿no? Pero este hombre, el papá, tenía 5 hijos, total, muere el papá después, ¿verdad?, que levanta, porque estos no aceptaron el que este sinvergüenza, ¿verdad?, hiciera esto. Entonces se levanta con ciertos grupos, muy pocos hombres, ¿verdad?, y dice que se van al cerro a esconderse para pelear, y poco a poco van ganando más gente para pelear contra estos hombres, contra todos estos hombres, que ellos no aceptaron eso, y se levantó esta familia de los macabeos para luchar contra. Dicen que este hombre Judá, Macabeo, Judá, que era un hombre tan fuerte, tan poderoso, que Dios levantó, bueno, hablan ahí la historia, ¿verdad?, que era tan fuerte y poderoso, pues que levantó pues no un ejército tan grande, era 5,000 a 10,000 nada más, hombre, ya al final, pero no era fuerte el ejército. Bueno, pues con esos levantó tanta gente, y dice que este hombre, al ver la rebelión, porque ellos hacían rebeliones y empezaban a destruir el ejército de los griegos que venía y los destruían, hasta que el Antíoco entonces manda primeramente un ejército de 40,000 gentes, dice, a pie, y otros, ¿qué?, 5,000 de caballo, algo así, y no pueden hacer nada. Ahí dice la historia cómo este hombre se levantaba con un poder de Dios y llamaba pues al pueblo, ¿no?, que los que tuvieran temor, que no, está total, pero no podían vencerlo, los vencía. Fíjate, 40,000 hombres y 5,000, y no les hicieron nada. Y después de que hubo esa batalla, el Antíoco manda otro ejército un año después, parece no es tan tiempo, con 60,000 hombres y 10,000 de a caballo. Y este general de este ejército, al darse cuenta de lo que era este hombre, ¿verdad?, Macabeo, del poder y de lo que era tan fuerte y todo, mire cómo Dios empezó a mover el corazón, que se quedó tan impresionado de este hombre, ¿verdad?, no lo veía, ¿no?, pero del poder que ejercía, que le dijo al Antíoco que lo que era este hombre, pues mire cómo Dios obró, dice la historia, que este hombre le empezó a dar un miedo y un temor, que dejó pues de irlos a atacar y se escondió. Y dice que el mismo pueblo entonces lo tuvieron como cobarde y todo lo demás. Y como dice aquí, mire cómo acabó, murió. Aquí nos dice cómo murió este personaje, dice: se levantará un rey, el cumplimiento inmediato, el ascenso de Antíoco como el perseguidor histórico.
Dice su carrera hasta 1164 a.C. fue el fin de su reinado del macho cabrío. Antíoco murió quebrantado, aunque no por mano humana, debido a la locura y una grave enfermedad gastrointestinal. O sea, ¿cómo lo mató el Señor? ¿Me entiendes? O sea, una vez que este hombre muere, precisamente, ¿verdad? Y pues su ejército ya no puede hacer nada, entonces los macabeos, ¿verdad? Todo el pueblo regresa, los que estaban a Jerusalén, y como el templo había sido, ¿cómo se llama? Profanado, precisamente es lo que dice aquí, limpiarían el templo. ¿Cómo dice? Dice, y echó por tierra la verdad, e hizo cuanto quiso, y prosperó. Y dice, ¿cuánto durará esto? 2300. Y le dijo, hasta 2300 tardes y mañanas. Luego el santuario será purificado. Fíjense, todo se cumplió al pie de la letra. Después de que este hombre, el Señor lo mató, murió y se acabó su reinado, los sacerdotes judíos y el pueblo de Israel lo primero que hacen es ¿qué? Purificar el templo, echar fuera todo y purificarlo. Y todo como estaba, los sacerdotes dice que tenían el candelabro de 7 de velas, y como no podían, no había aceite, había un chorrito de aceite, dice, por eso es la fiesta de las luces, ¿verdad? Entonces, echaron ese poquito aceite, ¿verdad? Que creían que nomás iba a durar un día, no había para más, porque no había más aceite, todo había sido destruido. Y lo dejaron y se perdió, y duró 9 días. Entonces, ahí fue un milagro, ¿verdad? Y por eso ya ven que hay el candelabro de las 7 velas, hablando de eso que sucedió, ¿verdad? De las 9 velas, porque fue el milagro y limpiaron el templo. Y a partir de ahí, ¿verdad? El Señor volvió a levantar. Pero mire cómo se cumplió exactamente como lo dice aquí. Estos versículos no están hablando de la bestia del anticristo que va a estar. Esto fue lo que sucedió con Antíoco Epífanes, un hombre malo y perverso, ¿verdad? Que destruyó, hizo cosas terribles. Vean si alguna vez han leído el libro de, ¿cómo se llama? Josué Macabeo, ¿verdad? Léanlo, nomás para que vean a cuánta gente y cómo mataban a los hombres que no querían servirlo a él. Entonces, esta es la historia de la fiesta de Hanukkah. Cómo Dios obró, ¿me entienden? Cómo Dios obró. Ahora fíjese, nosotros habíamos dicho, ¿por qué tardó tanto el Señor orar? Ya estaba escrito que así iba a ser, que iba a durar todo ese periodo. Y así fue. Y Dios levantó un hombre fuerte para destruir a este hombre. Ya se dan cuenta, o sea, veamos cómo Dios obra, cómo obró en ese tiempo. Ahora, y de ahí surgió, claro, porque fue una cosa tremenda lo que vivieron y cómo fue. Y de ahí fue que establecieron que ese día se recordara por la obra que Dios hizo a favor de ellos. No es una fiesta que está aquí, pero aquí está, bueno, sí está. No dice que dentro de las 7 fiestas, pero no creen que por lo menos es lógico que nosotros sepamos qué fue y que nos demos cuenta de lo que Dios hace con su pueblo, ¿sí o no? Y que no somos religiosos, ni estamos haciendo ritos ni tradiciones, sino estamos conociendo la mano poderosa de Dios. Con esto, yo no sé si ustedes entienden bien. Voy a hacer ahora una alusión y rápido. Y esta es la historia de la fiesta. Una fiesta se hace por una celebración, acontecimiento, algún evento que nos pasa, sucede en nuestra vida. Porque si queremos hacer fiestas en la tierra de nuestros cumpleaños o de lo que sea, ¿no? Y cuando son cosas de Dios las olvidamos. Eso no la tomen en cuenta, no tomes en cuenta tus cochinadas y toma en cuenta las obras de Dios, ¿verdad? Y que es motivo de recordar y hasta celebrarlo con gozo, alegría y fiesta. Y hoy tienen un festejón, bueno, ya se acabó, ¿verdad? El pueblo de Israel, y nosotros por lo menos saber, sobre todo cuando fue para bendición, para bien, como fue la salida de Egipto, ¿no? ¿Qué iban a hacer? Pues a festejarlo. Los hombres y las naciones celebran con fiestas algún evento que pasaron, fueron hechos en su nación a través de ciertos hombres que Dios usó
como la revolución o la independencia de México, qué sé yo, las independencias de los hombres. Las naciones cada año las recuerdan y le dan crédito a los hombres, a los héroes que fueron, ¿me entienden? Y en este caso, los hombres que Dios escogió, nosotros como no somos judíos, eso no importa. Reconoce el poder que Dios tiene para hacer las cosas como Él quiere y cuando quiere. En estos casos de fiestas de Israel son hechos eventos que fueron hechos por Dios mismo. No, aunque usó un hombre, pero hermano, no fue el hombre, fue Dios quien hizo esto a favor de Israel, su nación escogida. Porque recordemos, entendamos, comprendamos que Dios hizo un pacto con Israel y es un pacto eterno. No lo va a dejar. No va a decir, como muchos dicen, ay, no es que ya Dios Israel, ya no. El trato de Dios con Israel sigue siendo en la carne, ¿me entiendes? Y de ahí tiene un remanente que es su iglesia también. Pero Él nunca va a dejar desamparado a Israel, comprenda, hermano, lo estamos viviendo y todavía no entendemos, ¿verdad? Entonces, a favor de Él, su nación escogida, porque hicieron un pacto, Dios, con ellos, ¿verdad? Que recuerden que le dijo con Abraham, ustedes serán mi pueblo y su descendencia, y yo seré su Dios. Y es una relación, hermano, que no hay con otra nación más que con Israel. ¿Me entiendes? Entonces tiene que cumplir y darle su tierra prometida. No dijo así el Señor, que les daría la tierra y sería su Dios. Es una relación entre Dios y ellos, en la cual Dios tendría el cuidado, la preservación de su nación durante, ellos no sabían cuánto tiempo. Para nosotros ya esto es historia, por favor. Sabemos los tiempos, ¿verdad? De Abraham ahorita y lo que va a suceder hasta el final de los tiempos, ¿sí o no? Tenemos el libro de Apocalipsis, sabemos cómo va a ser el final y cómo Dios va a preservar a su pueblo Israel, cómo ellos están regresando y todo lo que está pasando. ¿Por qué? Porque Dios tiene que cumplir con Israel de una manera física, natural, lo que Él dijo. Y si esto no lo vemos, estamos amolados, ¿verdad? Entonces, de preservar a su nación, el pueblo de Dios en la tierra, y de darle su tierra prometida. Darle su tierra. Sobre todo, ¿verdad? ¿Qué hacía el Señor? Cuando tuvieran ellos guerra, conflicto con las naciones vecinas, ¿verdad? Que eran más fuertes que ellos. Vea toda la historia con los reyes. Por lo regular, siempre, ¿qué pasaba? Las guerras se hacían con naciones vecinas y que eran más fuertes que ellos. Y que, claro, por su pecado y lo que fuera. Pero aún así Dios intervenía para librarlos y para sacarlos por el pacto. No porque lo merecieran, no porque fueran, no, sino porque Dios tiene que cuidar y tiene que preservar su palabra. Y eso es lo que el diablo quisiera hacer, que Israel desapareciera, lo destruyera. Y si fuera así, entonces ¿dónde está la palabra de Dios? ¿Dónde está la promesa de que Él cuidará y preservará? ¿Verdad? El Señor sabía que durante toda la existencia, Israel no, ¿verdad? No sabemos, terrenal de Israel, iban a tener conflictos, guerras, por la tierra que Dios les daba con aquellas naciones, ¿verdad? Desde aquel tiempo. ¿Quién representaban esas naciones? Ungidas por el diablo, ¿verdad? Al mismo demonio, queriendo destruir la nación de Israel. ¿Me entiendes? Aunque vimos, son las naciones, sí, pero ¿quién incitaba? ¿Quién incitó a este hombre? Satanás. Y aquí, en las obras, cuando más se ensañaba el diablo para destruir a Israel, las obras malas que hacía, véalo, todo lo que hacía el diablo, es donde entonces Dios se manifestaba, cuando ellos estaban completamente, ¿verdad?, débiles, o sea, no podían hacer nada, porque cuando nosotros queremos ser la obra de Dios y queremos, somos los fuertes, los poderosos, nosotros hacemos, tú no haces nada más que cochinadas, y las únicas que haces, ¿verdad?, son para tu mal, no para tu bien, y es cuando Dios obra, cuando le damos la gloria a Dios, y cuando nada podemos hacer. Bueno, la obra que Dios hizo aquí, la intervención de Dios en las obras de salvación a Israel y a su iglesia. Si esto está haciendo con Israel, ¿qué no hará con su iglesia? Si la promesa es de preservar tanto el pueblo de Israel, cuanto más su iglesia, hermanos. ¿Me entienden? Entonces vemos las obras malas del diablo y vemos la intervención de Dios en las obras de salvación a Israel.
y ahora su iglesia. Dios tiene que levantarse a obrar cuando las obras malas del diablo, ¿verdad?, que hacen contra Israel y su iglesia, ¿verdad?, llegan a un grado donde quieren destruirlo. Es parte del pacto, la preservación de su pueblo y de su iglesia contra las obras malas del diablo a través de la gente. Es que nos hacen los mandados, hombre, y se quedan, ni el cambio les dé, nada les dé. ¿Por qué? Porque no pueden hacer nada en contra de lo que ya Dios ha dicho. Pero todos todavía tan miedosos y tan temerosos, ¿verdad?, para creer que Dios va a levantar pueblo y va a destruir al diablo. Ahorita cosa está pasando. Bueno, entonces miren, ¿qué dijo el Señor de la iglesia? Que las puertas del Hades no prevalecerán contra, y saben, son puertas de Satanás, del diablo. Entonces, ¿qué tenemos que creerlo, hermano? Tenemos que ser valientes, esforzados y creer lo que Dios ha dicho. El diablo nunca va a poder vencer cuando estamos haciendo una obra de Dios, cuando es una obra verdadera, cuando la obra de Dios, ¿verdad?, no la del hombre, no la... Bueno, ya para qué les cuento, ¿verdad? Debemos de ver entonces y conocer las obras de Dios que hace en relación a cómo combate, destruye al enemigo, porque es enemigo de Dios. Está luchando contra Dios. ¿Nosotros qué somos? Para destruir la obra de Dios. ¿Usted cree que lo va a hacer? El Señor se carcajea de arriba. Y imagínense cómo se levantan contra Dios. Estábamos viendo los atributos, ¿no, Josué? Beto, de Dios. El poder de Dios. Nomás vea los cielos y los cielos y el poder de Dios. ¿Qué es el hombre? ¿Qué es el hombre? Imagínense, ni el diablo se levantan para pelear contra Dios. ¿Qué puede? Imagínense, piense el poder de Dios. Ese poder está para cuidarnos, para preservar a su pueblo, a su iglesia. No tus cosas personales solamente, sino el pueblo de Dios, ¿verdad? Entonces la relación, la obra de Dios que hace en relación a cómo combate y destruye al enemigo de él, que usa a los hombres y a las naciones, claro, como ahorita lo está haciendo, ¿no? Bueno, todo lo que está pasando, ¿verdad?, del mundo para destruir a Israel y hoy a su querer destruirlo y a su iglesia. Entonces voy a terminar con el último versículo que nosotros ya lo conocemos y que sabemos, ¿verdad? Si esto pasó allá y esta fiesta es un recordatorio, Dios quiere que recordemos las obras de Dios, no las obras del diablo ni del mundo. Y esta es una obra de Dios que hizo. Y tenemos que recordarla y tenemos que dar gracias a Dios por lo que hizo. ¿Por qué no recordamos la Pascua? Y si usted viera todo lo que hizo Dios con Israel, ¿qué no nos gozamos en ver la mano de Dios? En conocer la obra de Dios. No estamos hablando de la obra del hombre, estamos hablando de la obra de Dios que hace a favor de su pueblo. Y eso te da fe, te da seguridad. Mire, si vemos cómo será, nosotros sabemos que ahorita, ¿cómo se encuentra Israel? Continuamente amenazado. El Irán, y que la bomba, y que quién sabe qué. Pueden hacer lo que quieran, ¿verdad? Y que los rusos y que Gog y Magog, ya está escrito lo que va a pasar, ¿sí o no? Que todas las naciones se van a levantar contra Israel, ¿sí o no? Todas las naciones van a ir contra Israel para destruirlo. ¿Los va a dejar Dios? ¿Qué no ven que los está reuniendo para ir de una vez darle el chicharrón a todos? Ya no van a tener que andar acá. Júntense ahí para darles muerte a todos de una vez. Y eso es lo que el Señor está haciendo. ¿Y que no nos damos cuenta de que eso va a suceder? ¿Cómo será el fin? ¿Cómo? Ahora aquí fíjese, siempre en las guerras anteriores o en todas las cosas, Jesucristo mandaba ángeles o personal en su persona mandaba fuego, esto, lo otro y los destruía. Pero ¿qué va a hacer al final? Fíjese, Apocalipsis 19:11, léalo finalmente. Y con eso terminamos. Entonces, ¿por qué tenemos miedo y temor a lo que tenga que suceder? Sabemos que vamos a pasar por guerras, por pruebas, tribulaciones, por lucha, por todo lo que tenga que venir. Pero finalmente, cuando ya estemos en una situación así, como que ya nos tienen con la pata en el cuello, mire lo que el Señor va a hacer. Dice, desde el 11, ¿verdad? Bueno, 19:11. Entonces vi el cielo abierto
Ya que un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, con justicia juzga y pelea, sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo Dios. Imagínense, y fíjense nada más, ¿verdad? Qué terrible. Viene Jesucristo mismo en persona a luchar. Ya no va a mandar ni a los ángeles. Él viene con su iglesia y con los ángeles que le siguen, ¿verdad? Y los ejércitos celestiales vestidos de lino fino, blanco y limpio le seguían en caballos blancos. Nosotros no vamos a hacer nada, él nomás con su pura palabra. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él la regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor de la ira de Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes, Señor de Señores. ¿Cómo van a temblar esos hombres, verdad? Dice: vivía un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carnes de reyes, caballos de fuertes, de carnes de caballos de sus jinetes, y carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Y vi a la bestia. Dice, no, ¿verdad? ¿Cómo es? Tienen que cumplirse esto. Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ello el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales se había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que le duraron al Señor, que arde con azufre, y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo. Y todas las aves, ni siquiera nadie va a tener que guerrear con la sola palabra, pero van a ver a Jesucristo. Ya no va a enviar a nadie, él personalmente viene para destruir y acabar. Él es el Rey de Reyes. Tiene que terminar así la historia, tiene que venir el valiente, tiene que venir el capitán a pelear junto con su ejército para destruir al demonio para siempre. ¿Ya me entendió? Así va a acabar, a pesar de lo que nosotros ya estamos con el Señor, ¿no? Pero a Israel, que lo van a venir. Ahora, estas luchas espirituales que se tengan que venir, cada uno de ustedes, hermanos, ahora sí, y aún si vinieran contra la iglesia, pues ya sería, ¿verdad? Ahí también los que sean. O si es una lucha personal, individual, vean que Jesucristo tiene que cuidar, tiene que preservar a su iglesia, a su pueblo y a los hijos individualmente. ¿Me entienden? Entonces, pues hermanos, no se asusten. Lo que viene ya está. Lo que queremos es que venga el enemigo. Que venga, ¿no? ¿Para qué? Que venga para que el Señor le dé chicharrón, para que de una vez lo truene, ¿no? Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta hora, Josué. Te damos gracias porque sabemos, Señor, que esta fiesta preciosa, que en la cual, cómo no, Señor, vamos a estar contentos, alegres, que aunque nosotros no fuimos participantes, Señor, pero conocemos hoy tu gloria y tu poder. ¿Cómo obraste, Señor? Contra estos demonios de maldad, y cómo obrarás continuamente con tu favor a tu espíritu, tu palabra, a tu iglesia, a tu pueblo de Israel. Sabemos, Señor, que es una lucha física para ellos, pero también para tu iglesia será una lucha espiritual para sostenernos, Señor, y llevarnos al final la victoria. En el nombre de Jesús. Amén.